Bienvenidos nuevamente mis queridos hermanitos al grupo de la instrucción religiosa. Soy la hermanita Araceli y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí contigo. Muy bien, antes de empezar, como ya sabemos, debemos realizar la oración que es muy importante. Puedes compartir esta linda acción invitando a la familia que el día de hoy se encuentra contigo. Ahora vamos a comenzar. El tema del día de hoy es la resurrección de Jesucristo. El texto bíblico del día de hoy lo encontramos en Lucas capítulo 24 del 13 al 23 y del 33 al 43. Iniciamos con la historia que encontramos en el texto bíblico, los discípulos en camino a Emaús. 2 discípulos iban de Jerusalén a Emaús. Esta pequeña aldea estaba situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Ambos varones estaban muy tristes. El Señor Jesús, que solo había hecho cosas buenas y grandiosas, había sido condenado a muerte y crucificado. El Señor había muerto 3 días atrás. Ahora también había desaparecido su cadáver. Estaban asustados por lo que habían dicho las mujeres que por la mañana habían ido al sepulcro. Pero el sepulcro estaba vacío y un ángel les había dicho que Jesús vivía. Mientras aún comentaban los sucesos vividos en los últimos días, un hombre se puso a su lado. Era el Señor Jesús, pero no lo reconocieron. Le contaron con tristeza lo sucedido. Él los consoló, explicándoles lo que había dicho Moisés y los profetas sobre Cristo. Esos hechos relacionados con la muerte, el sacrificio, ya habían sido anunciados siglos atrás. Faltando poco para llegar a su destino, el Señor Jesús dio a entender que quería seguir camino, mas los discípulos le invitaron a quedarse. Cuando estuvo sentado junto a ellos en la mesa, tomó el pan, oró agradeciendo, partió el pan y se lo dio a ellos. Ahora de pronto sí sabían quién estaba junto a ellos. Lo habían reconocido al partir el pan. En ese mismo instante, el Señor desapareció de su vista. Ambos discípulos emprendieron el regreso a Jerusalén esa misma hora. Ahora veamos el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 33 al 43. Jesús como resucitado en el círculo de sus apóstoles. Por temor a los judíos, los apóstoles se habían reunido en habitáculo de Jerusalén. A su regreso a Jerusalén, ambos discípulos se reunieron con los apóstoles y les contaron lo que habían vivido. Mientras lo hacían, se presentó Jesús diciendo: «Paz a vosotros». Se sobresaltaron y estaban atemorizados, dado que Jesús había entrado estando la puerta cerrada. Creían que era un espíritu. Él les mostró sus manos y sus pies, invitándolos a que los palparan, y dijo: «Un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo veis que yo tengo?». Estaban perplejos y aún así les costaba creerlo. Hasta que no había comido el pescado ofrecido, no estuvieron seguros de que no era un espíritu, sino Cristo, el resucitado, el que estaba junto a ellos. Muy bien, mis queridos hermanitos, podemos comprender en base a estas dos historias que hemos escuchado que la resurrección de Jesucristo no fue ni tampoco sucedió en base a un deseo, en este caso de las personas que aclamaban que nuestro Señor Jesucristo sea crucificado, y que fue lo que sucedió. Esto fue un hecho verdadero, un hecho que ya estaba escrito siglos atrás por los profetas y que se cumplió con la voluntad del Padre Celestial, y nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por amor a todos nosotros. Pero, ¿qué sucedió después de que Jesús murió, mis queridos hermanitos? Después de morir, Jesucristo fue al reino de la muerte. En el libro de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20, dice que el Hijo de Dios, después de su muerte en la cruz, predicó a aquellos que habían desobedecido en tiempos de Noé. Lo hizo para ofrecer la salvación, porque por eso también
sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Así como el Hijo de Dios sobre la tierra se había dirigido a los pecadores, también lo hizo ante los muertos. Desde que ofreció el sacrificio, también para los muertos es posible la redención. ¿Por obra de qué poder resucitó Jesucristo? Mis queridos hermanitos, la resurrección de Jesucristo es obra del Trino Dios. Por un lado, aquí se revela el poder de Dios, el Padre. Él resucitó a Jesús de los muertos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Esta parte podemos encontrarlo en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 30. Por otro lado, se cumplen las palabras de Dios, el Hijo. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volver a tomarla. Esta parte podemos encontrarlo en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 18. Finalmente se da testimonio del obrar de Dios, el Espíritu Santo. Y sí, el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Esta parte podemos encontrarlo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. El hecho de que Jesucristo haya resucitado de los muertos muestra el poder de Dios sobre la muerte. ¿Existen testigos de la resurrección de Cristo? Jesucristo resucitó sin que ningún ser humano haya sido testigo ocular de este hecho. Sin embargo, la Sagrada Escritura informa de muchos testimonios sobre la resurrección del Hijo de Dios. Uno de estos testimonios, mis queridos hermanos, es la sepultura vacía. Otras pruebas son las diferentes apariciones del resucitado en los 40 días entre su resurrección y su ascensión. Son personas mencionadas concretamente a las que se mostró y que lo reconocieron. La resurrección de Jesucristo no es la expresión de un deseo de sus seguidores, mis queridos hermanos, como ya les comentaba, sino que es un hecho verdadero, efectivamente tuvo lugar. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Muy bien, mis queridos hermanitos, no te olvides siempre de compartir la lección del día de hoy con todos tus familiares y también conversarlo con tu maestra. Te mando un fuerte abrazo. No te olvides siempre de orar al Padre Celestial, que es muy importante. Cuídate mucho y nos vemos en una siguiente lección.